La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. José Martí. Saludos amigos, Grupo Guía, Academia Virtual, comunidad jurídica y público en general que nos escuchan. Su sintonía diariamente en nuestra transmisión es un premio al esfuerzo que este grupo está haciendo para llevar a cada rincón un poquito de conocimiento jurídico en esta época de pandemia. Quien les habla es el licenciado Moisés Amir Cardoce Vélez, presidente del Grupo Guía, capítulo de Colón, transmitiendo desde la provincia de Colón, ubicada en la entrada atlántica del Canal y de la República de Panamá, a 80 kilómetros de la ciudad capital. Mi compromiso con el Grupo Guía es porque comulgo con sus principios de educación continua, académica, su desarrollo profesional y ético, y comulgo con su método de enseñanza de aprendo haciendo. Es por eso que me siento animado a participar en estos ciclos de conferencia para transmitir a la comunidad especial un poco de los conocimientos que nosotros mismos vamos adquiriendo. El tema a tratar el día de hoy serán las leyes relacionadas al manejo de la información digital en Panamá. Primeramente, quiero pasar a sentar las bases del tema a tratar, que va a rondar en cuanto al derecho a petición. Derecho a petición consagrado en la Constitución Nacional de la República de Panamá en su artículo 41. Primero voy a pasar a darle una definición jurídica de la palabra petición. Como diría nuestro gran maestro, vamos a desprogramar los verbos rectores. Petición es la acción de pedir a una autoridad, fundamentalmente por escrito, el reconocimiento de un derecho particular o de interés social. El derecho a petición está consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional de la República de Panamá, el cual trata de que toda persona puede hacer peticiones a los funcionarios públicos de manera respetuosa por motivo de interés social o particular, y debe tener pronta resolución o respuesta. El funcionario público ante quien se eleve dicha petición deberá contestar en un término razonable de 30 días, y su desacato o inobservancia puede ser sancionado de oficio o a petición de parte por infractor puede ser sancionado primeramente por desacatar esa norma con una amonestación verbal, cuando la falta inicial, por una suspensión de 10 días hábiles cuando es reincidente cometido dentro de un año, y puede ser hasta destituido. Los derechos humanos fundamentales están reconocidos en la Constitución Nacional de la República de Panamá en su título tercero, que trata de los derechos y deberes individuales y sociales. Aparte del artículo 41, que es en el que nos queremos centrar, concatenado a ellos está el artículo 42 y 43 de la Constitución Nacional, que habla del derecho de toda persona al acceso a información personal y al acceso a la información pública colectiva, incluida en una base de datos, sin que si esta no tiene impedimento por alguna norma escrita o por alguna ley. Entiéndase por esto que sea una información sensitiva o confidencial por motivo de seguridad. Y el artículo 44, que habla del habeas data, para poder tener acceso a información pública y que con mira a garantizar el derecho al acceso a ella. Más adelante le voy a explicar qué es el habeas data. En nuestro ordenamiento interno, para que tales derechos no sean ilusorios y se puedan
tutelar y garantizar efectivamente. Tenemos la ley 38 del 2000 que trata del procedimiento administrativo general. En su título, en su libro segundo, del artículo 41, 42 y 43, en concordancia con lo que dice nuestra Constitución, que trata de todas las peticiones, consultas y quejas que las personas puedan elevar a los servidores públicos y hacerlo de manera respetuosa. El servidor público ante quien se eleve dichos actos deberá dejar constancia en el memorial del día, la fecha y la hora en que fue recibido. Y ya les mencioné las sanciones a las que pueden ser objeto por dicha inobservancia. La consulta, aparte de la petición, se debe hacer por escrito ante el funcionario y solamente el encargado el que va a contestar es la autoridad encargada de dichos temas. La queja administrativa es una que se pone ante el superior jerárquico del funcionario público por deficiente prestación del servicio, y la denuncia administrativa no es más que poner en conocimiento a la autoridad de algún hecho contrario a la ley para que se investigue y se castigue. Estas acciones que le estoy indicando son acciones prácticamente de carácter ciudadano, que puede ejercer el ciudadano sin que intervenga obligatoriamente un abogado. En Panamá estamos rezagados en cuanto a países de la región como Costa Rica, Nicaragua y Honduras en cuanto a temas de acceso a la información y protección de los datos personales. En dichos países tenemos la protección de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes y el Instituto de Acceso a la Información Pública. La protección de los datos en Panamá, esto tiene diferentes connotaciones. Podemos mencionar en la Constitución Nacional de 1972, y que dicho artículo prevalece hasta el presente, el artículo 29, que trata de que las correspondencias de las personas privadas son inviolables y solo pueden acceder las autoridades a ella por medio de una formalidad legal y con fines específicos. Por lo que en una incautación de datos, los asuntos personales no se mantendrán ajenos al delito, en reserva, no se pueden ventilar ni se pueden incluir en el tema. La Ley 6 del 22 de enero del 2002 de transparencia y acceso a la información es la ley o herramienta que nos facilita el habeas data. El habeas data es una herramienta para el acceso a la información. Podemos catalogarlo como una acción constitucional y puede ser ejercida por cualquier ciudadano cuyos datos estén incluidos en una base de datos o a petición de funcionarios públicos para conocer el estado de la cosa pública. Los requisitos para poder solicitarla son simples y sencillos: nombre completo de la persona con cédula de identidad personal. El funcionario a quien se le levanta tiene 30 días hábiles para contestar, dirección de domicilio de empresa y número telefónico. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información es la que puede imponer sanciones en cuanto a este tema, y las actuaciones de la misma o las sanciones pueden ser impugnadas por medio de un recurso de reconsideración, y la instancia siguiente porque eso ellos lo hacen a través de su dirección, y el recurso de apelación de no estar conforme con el resultado de la reconsideración se apela, y sería para ir hasta donde el director general, que puede imponer multas de 1.000 a 10.000 balboas. Ellos son los que pueden imponer las sanciones.
Se busca también con esta norma la protección de los datos de los pacientes de enfermedades sexuales, de la protección de los datos de las personas con la telefónica, los datos de los menores de edad y los historiales de crédito. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y la Autoridad de Innovación Gubernamental están dando pasos lentos pero firmes para poder tutelar esos derechos en Panamá. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, la herramienta que se ha creado es la Ley 81 del 26 de marzo del 2019, ley reciente de protección de datos, que busca es homologar y reconocer los derechos, procedimientos, principios y obligaciones que regulan el tratamiento del manejo de la información personal, y con esto lo que se busca es acabar con la opacidad en cuanto a este tema, que puede favorecer la corrupción, la especulación, tráfico de influencia y violación de convenios internacionales firmados por Panamá, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que protege el derecho a la honra y a la privacidad de la persona. Esto pondrá a Panamá nuevamente a la vanguardia a nivel internacional, y eso es muy importante, colega, en estos momentos, porque Panamá está siendo fuertemente atacada sistemáticamente. Tenemos varios años de esos ataques, y entre esos ataques incluso apuntan a criminalizar el ejercicio de la profesión, porque incluso tenemos espada de Damocles en la que los abogados también están siendo responsables ante la ley por la información que no reporten de sus clientes, incluso cuando hayan dejado de ser sus clientes, si incurren en alguna actividad ilícita, y uno no lo reporta por desconocimiento a la norma, también puede ser sujeto a sanciones como si fuera cómplice, o como que no es excusable ese error. Lo que queremos es evitar casos de escándalo como el Panama Paper, papeles de Panamá, en donde se hicieron donde puede haber hackeo, sustracción de información o filtración de manera ilegal de datos. Y nosotros hoy vemos periodistas ganando premios por trabajos supuestos de investigación periodística, cuando lo que ellos cometieron fue un delito. Vemos países como Alemania comprando bases de datos para saber qué estaban haciendo sus ciudadanos en nuestras legislaciones, cuando el acceso a esas bases de datos fueron obtenidos de manera ilegal. Pero como Panamá es un país pequeño y las autoridades gobernantes en ese momento no supieron defender la plataforma offshore de servicio, con estas legislaciones Panamá quedó queo ante esta situación. Esta ley es importante si queremos mantenernos como un centro bancario financiero internacional fuerte, y podemos percibir por medio de esta ley beneficio económico. La transferencia internacional de datos de carácter personal. Se permite el tratamiento de datos transfronterizos almacenados o transmitidos en Panamá a otra legislación, siempre y cuando se cumplan con estándares mínimos de seguridad entre la nación panameña y el otro estado donde se encuentren los servicios. Como ejemplo podemos mencionar, como usuarios que muchos son, del sistema de la nube o Dropbox, en que la información se puede generar en Panamá, pero los servidores o data centers se encuentran en otros países del mundo. Somos partidarios de la opinión de que el gobierno o los gobiernos, porque este no es un tema únicamente de Panamá, este es un tema global, los gobiernos solo deben tener acceso a la información de los ciudadanos estrictamente en momentos sensitivos, circunstancias específicas, porque lo que no queremos los ciudadanos del mundo
son gobiernos espiando la correspondencia y las actividades privadas de sus ciudadanos en nombre del combate al crimen y al terrorismo, porque esto sería incluso un delito peor, totalmente la invasión de la privacidad de la persona. Y ante esto es algo un poco difícil y casi que inevitable, y estamos caminando en el borde de una línea gris, porque los motores de búsqueda, Facebook, Google, Wikipedia, no se trata de una empresa formal, sino la humanidad conectada a nivel global. Y por medio de esa conexión que nosotros tenemos para recibir y alimentarnos de información diaria a nivel mundial, hemos derribado barreras para acceder al conocimiento, pero a la vez estas empresas tienen acceso a nuestros gustos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y aparte de las empresas, hasta las agencias de seguridad están infiltradas en esto, por lo que la aparente gratuidad de esos servicios la pagamos caro con la invasión de nuestra privacidad. Con la ley 81 del 26, la ley 81 del 26 de marzo del 2019, también se crea el Consejo de Protección de Datos Personales, que entre sus funciones tiene asesorar a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información sobre la misma ley 81, atender cualquier consulta que se abra sobre el tema y recomendar políticas públicas. En Panamá, ese consejo lo conforman el Ministerio de Comercio e Industria, la Codeco, el Tribunal Electoral, un funcionario del Tribunal Electoral, el Defensor del Pueblo, un funcionario del Consejo Nacional de la Empresa Privada, un funcionario de la Asociación Bancaria Panameña y un miembro del Colegio Nacional de Abogados. Aparte de la capacidad sancionadora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, tenemos que ahondar un poquito más en eso porque me parece que le faltan dientes, no tiene un poder coercitivo, se queda un poco corta, pero estamos dando los pasos en la dirección correcta. Y la sanción impuesta de no ser pagada en tiempo oportuno se remite a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas para que sean ellos los encargados de cobrar. Esto siempre, no solo a nivel de Panamá, colegas, nos vamos a enfrentar tanto los ciudadanos como los abogados, la resistencia y la discrecionalidad de muchas autoridades a la hora de revelar información que ante los ojos de la comunidad no se consideran como sensitiva o de interés confidencial o interés nacional, pero los funcionarios tienen una cierta discrecionalidad y esa es la opacidad a la que estamos tratando de combatir. Pero hay otra manera de vulnerar los datos privados de las personas y es el cibercrimen, que se vale, por ello invaden la privacidad de las personas. Ya aquí no estamos hablando de cómo solicitar una información y de que el enemigo sea el Estado, sino de delincuentes profesionales que operan a todo nivel, hacen trabajo para la mafia, para corporaciones y se ocultan en un mercado paralelo como la Darknet o la Deep Web y ofrecen servicios para seguir como un brazo más de todas las actividades delictivas en sus diferentes modalidades. Panamá es firmante del Convenio de Budapest, que es el único instrumento legal a nivel internacional para proteger a los países con políticas penales para combatir el crimen cibernético. Este convenio es firmado por 56 países y hay más países adhiriéndose por la importancia del mismo. Entró en vigor en el año 2004, 4 años después de haber sido firmado, y es el resultado de un trabajo arduo de 4 años en el que lo que se busca es armonizar las políticas penales de los diferentes países para poder atacar
todos estos delitos. Entre los delitos podemos mencionar derecho de autor, fraude informático, pornografía infantil, sustracción ilegal de edad de comunicaciones privadas, violaciones a la seguridad en redes, y lo que se busca es una política penal común encaminada a la protección de los mismos. Lo que se quiere es que el trabajo sea coordinado entre los países con una política armonizada y sea 24/7, porque así como el crimen no descansa, los rastros en un delito informático se borran con facilidad, así que se necesita la colaboración ágil de los países. ¿Qué es lo que sucede? Que es un delito global, no se practica solamente en un lugar. Como ejemplo le quiero decir, una persona puede ser estafada al momento de hacer una compra en Chile. La persona puede estar físicamente en Chile y puede hacer la compra desde Chile, pero la persona que lo engañó se encuentra en Estados Unidos engañándolo, utilizando un servidor que está en México, y el dinero producto del fraude o la estafa se deposita en una cuenta en Panamá. Entonces es un delito de alcance global. ¿Cómo vamos a abordar la acción penal contra ese delito? Básicamente tiene que ser por cooperación. Tiene que ser por cooperación porque la infracción recorre distintos países y si no se trabaja pronto, ellos desaparecen los rastros. Entonces la entidad encargada de trabajar eso acá es una unidad que está en la DIJ contra el crimen cibernético. Y lo puedo decir que en la práctica este es el único instrumento internacional vinculante que busca legislaciones para poder atacar todos estos problemas. Pensamos que el mejor antivirus es el sentido común. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los correos no deseados, los spam, software maliciosos. Nosotros somos la primera línea de defensa. Un banco no te va a pedir tu número de cuenta, tu contraseña. Esos datos privados hay que tratar de no tenerlos en correo. Esa es una primera línea de defensa. Es obvio que en este tema hay veces hay ataques a grandes corporaciones donde se han tenido acceso a miles de datos, incluso se han robado dinero. Pero para eso están las legislaciones fuertes, pero a nivel de las personas, esas clases de precauciones, yo pienso que el mejor antivirus es el sentido común. Nosotros aquí en Panamá tenemos que resaltar finalmente una aspiración del actual presidente del gobierno de turno, Laurentino Cortizo, con su compromiso de las 125 acciones para Panamá en cuanto al tema de Panamá digital, porque él comprendió la necesidad de que Panamá tenía que dar paso en esa dirección de digitalizar sus procesos en cuanto al servicio público, por lo que se llevó a la Asamblea y se logró aprobar la Ley 144 del 2020, que es sobre el uso de medios electrónicos en los trámites gubernamentales. Y esto modifica la ley y agrega artículos a la Ley 83 del 2012. O sea que Panamá está dando los pasos para modernizarse y ponerse a tono con las legislaciones mundiales. Y se adiciona un portal único donde el ciudadano podrá acceder a la información de forma rápida y segura que requiera para realizar algún trámite con el Estado. Yo quiero resaltar otra cosa positiva, que es que me sorprendió gratamente que en estos momentos de pandemia la Procuraduría de la Administración no ha desmayado en esos esfuerzos y ha habido mucha actividad en cuanto a capacitación y concientización del funcionario público en cuanto al manejo de la información, el derecho a la petición, cómo poder traspasarle esa información a los ciudadanos, de que la información esté disponible, porque la población en sí está ávida de información. Claro que hay tropiezos y hay zonas opacas, pero vuelvo y le repito,
que la Procuraduría de la Administración esté liderando el esfuerzo de que los funcionarios públicos estén conscientes de que ellos no son culpables ante la ley únicamente por cometer un delito, sino por omisión y extralimitación de funciones. Recordarles constantemente cuáles son sus deberes en cuanto a los requisitos de cómo contestar, cómo tratar las peticiones, las consultas, las quejas, y toda la información que se maneja diariamente a nivel de la comunidad, no solamente con los abogados, también con la comunidad. Esto es algo que me digna resaltar porque se ve el esfuerzo y el compromiso, y en un momento en que la mirada de cualquier gobierno estamos en modo COVID, que el Estado no pierda de vista estas cosas es muy loable, muy loable. Este es un pequeño bosquejo de lo que le he querido traer en cuanto a este tema de las leyes relacionadas al manejo de la información digital aquí en Panamá, y lo he querido llevar de una manera tal cual como si estuviera llevando una audiencia, en la que arranqué con una frase de impacto. Aparte de la frase de impacto, eso fue como nuestro alegato de apertura. Hemos paseado por normas de la Constitución, legislaciones internas, para ir ilustrando a las personas que nos escuchan. Incluso abordando esto más allá, la ley penal de los menores infractores en Panamá es la ley 40. Con esta ley 40 también se protege el acceso a la información de los menores. Cuando ellos tienen que requerir la asistencia de un abogado, sea particular o privado, ellos lo hacen en presencia del abogado y con sus padres. Y cuando hay una audiencia de un adolescente infractor, participa el Ministerio Público en la figura de la Fiscalía Penal de Adolescencia, con los abogados, sea particular o la defensa pública, el personal juzgador, y en presencia de los padres el menor, pero es restringido al resto del público para proteger al menor de edad. Nuestro Tribunal Electoral también ha estado inmiscuido en estos temas, porque se busca la protección, como dice el artículo 17 de nuestra Constitución, en cuanto al tema de la honra. La honra, en este caso, de los candidatos a puestos de elección pública o política, que a pesar de que la norma penal habla de la calumnia y la injuria, el Tribunal Electoral también ha tomado decisiones en cuanto a la campaña sucia y la campaña negativa. Pues parte de todos los ataques y de la información digital que se sube a la red, de la información falsa, hay cosas que son ciertas pero empañan a la persona, y todo esto también son leyes conexas de la legislación interna del país, que lo que buscan es tutelar esos derechos y garantizarlos para que sean efectivos y que no sean ilusorios. Todo esto se lo quiero decir porque yo pienso que la aspiración de cada uno de los que me escuchan, incluyéndome a mí, es no ser habitantes de una nación, o habitantes de una ciudad, o habitantes de una república. Esto lo hago en comparación con la frase de impacto con la que comencé, porque realmente lo que nosotros buscamos no es ser considerados habitantes de una ciudad o de un país, sino ciudadanos. Y los ciudadanos tienen derechos y deberes, y en la medida en que nosotros explotemos todos estos temas, vamos empoderando no solamente al abogado, sino al ciudadano, porque la construcción de la nacionalidad no es un tema que se acabó con la fundación de la República, con la separación de Colombia o el 9 de enero. Diariamente se reafirma en un juzgado de paz, en cualquier tribunal, en donde un ciudadano ejerza el derecho a una petición, eleve una consulta o una queja,
y trate de tener acceso a la información que está acreditada en base de datos, sea pública o de interés social. Se está reafirmando con cada acto la voluntad del ciudadano en su relación con el Estado o entre particulares. Así que yo lo exhorto a todos a que cualquier parte del tópico que hayan escuchado, con gusto nos pueden contactar y le ahondamos la información de dónde ha sido sacada, cosas que le hemos tratado de detallar para mayor provecho de la comunidad en general que nos escucha, porque lo que buscamos con esto es que, tal como la filosofía del grupo, nosotros queremos orientar a la persona, nosotros queremos tener un liderazgo de que la persona pueda conocer y se pueda empoderar, no solamente los abogados sino la comunidad en general. Y para cerrar esto, quiero invitarlo por este mismo medio para los días martes 28 y miércoles 29 de julio a las 5 p.m. al seminario taller en nuestro ciclo de conferencias internacionales. Por el gran esfuerzo y el impacto que está teniendo este grupo guía, estamos tratando de traer, así como sacamos de aquí hacia afuera información, traer hacia Panamá, compartir la mejor información posible entre todos los que nos escuchan diariamente. Y el seminario taller trata de los actos de investigación a los actos de prueba. El presentador será el abogado Roque Castroverde y el ponente internacional magíster, abogado y profesor Rafael Ramírez Restrepo de Colombia. Por este medio le saluda licenciado Moisés Amir Cardoso Vélez, presidente del Grupo Guía de Colón. Le deseamos bendiciones a cada uno y por favor cuídense. Chao.